Una de las principales aplicaciones de la ingeniería biomédica es la rehabilitación para las personas en situación de discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida. En este caso, el proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de biocontrol para prótesis mioeléctrica, partiendo de la adquisición de la señal desde el órgano residual, pasando por un procesamiento analógico y conversión a formato digital, para finalizar con el accionamiento de los mecanismos, en este caso motores, que permiten realizar alguna función. Para la realización del proyecto se tuvieron en cuenta algunos aspectos y conceptos médicos. En primer lugar, ¿qué es una motoneurona? Una motoneurona es la unión entre una sola neurona motora y las fibras musculares que inervan. Estas pueden variar de tamaño, desde una neurona que inerva 10 fibras musculares, como el globo ocular, hasta una neurona que inerve 200 o más fibras musculares, como en los músculos de las extremidades. Cuando se contrae el músculo, se activan simultáneamente muchas unidades motoras. Las ondas producidas por cada unidad motora se mezclan unas con otras y dan un registro en el que el potencial oscila de forma rápida e irregular y en el que no es posible detectar la actividad de cada unidad motora por separado. Este es el patrón de interferencia que se registra en condiciones normales durante una contracción muscular. Algunas de las patologías. Existen diversas patologías que pueden provocar deficiencias en las extremidades. La más usual es la amputación debido a algún accidente, situación en la cual el paciente presenta pérdida total o parcial de su extremidad. Dependiendo de si la lesión se produce en la motoneurona superior o inferior, la señal de electromiografía será más o menos fácil de adquirir. En algunos casos puede perderse por completo la señal. Finalmente encontramos una lista de patologías posibles que pueden afectar alguna de las extremidades y por lo tanto el paciente requiera una prótesis mioeléctrica. Se presenta el diagrama de bloques del sistema de biocontrol para prótesis mioeléctrica. Inicialmente se tiene el bloque de adquisición de señal que se encarga de obtener la señal de electromiografía a través de electrodos conectados al miembro del paciente. En segundo lugar, se realiza una preamplificación, ya que la señal adquirida es del orden de microvoltios y es necesario amplificarla. Se utiliza un seguidor para acoplar las etapas de amplificación y filtrado. Seguido a esto se encuentra el primer bloque de filtrado, que se divide en dos. Un bloque de filtrado pasabanda para seleccionar las componentes de frecuencia de interés, en este caso entre 20 y 500 Hz, y otro bloque de filtrado rechazabanda con el objetivo de eliminar la componente de ruido de 60 Hz. A la salida de los filtros se tiene la etapa de amplificación, que nuevamente amplifica la señal. Enseguida se realiza una rectificación para que la señal sea de una sola polaridad. Nuevamente se emplea un seguidor para acoplar esta etapa con el bloque de integración. Los bloques de integración y de filtrado pasa alta adecúan la señal para que el detector de umbral la transforme en flancos negativos, que son la entrada al bloque del circuito del monoestable, cuya función es generar un pulso de 250 milisegundos cada vez que detecta un flanco negativo en su entrada. La señal de salida del monoestable ingresa al microcontrolador, que se programa para que con un pulso de 5 voltios accione el motor y con 2 pulsos seguidos de 5 voltios lo apague. El primer circuito es el de la etapa de preamplificación y consiste en un amplificador de instrumentación en cascada con un amplificador no inversor y un seguidor de señal. La ganancia total en esta etapa es de 1500. En segundo lugar, se tiene la etapa de filtrado pasabanda. Mediante dos amplificadores operacionales se implementa un filtro de orden 2 de tipo Butterworth, cuya frecuencia de corte inferior es de 20 Hz, mientras que la frecuencia de corte superior es 500 Hz. Seguido a esto se tiene la etapa de filtrado rechazabanda, necesaria para eliminar el ruido de 60 Hz y que consta de un filtro de tipo notch con frecuencia de resonancia 60 Hz. La etapa de amplificación con ganancia variable consiste en un amplificador inversor con ganancia variable para ajustar el nivel de sensibilidad del sistema electrónico y producir un pulso por cada contracción muscular.
La etapa de rectificación se trata de un rectificador de precisión de onda completa que transforma una señal de doble polaridad a una señal de una sola polaridad. El circuito de la etapa de integración consiste en un circuito integrador con tiempo de carga aproximado de 3.84 milisegundos para que la señal inicie su transformación a pulsos. Seguidamente, la etapa de filtrado pasa alta, que consiste en un filtro de primer orden de tipo Butterworth que elimina la componente de continua provocada por el integrador. Su frecuencia de corte es 0.3 Hz. La etapa de detección de umbral consiste en un integrado de tipo LM311 que se encarga de generar un flanco negativo cada vez que detecta un pulso de la señal de electromiografía ya procesada. La etapa de generación de pulsos o de monoestable, el integrado LM555 en su configuración monoestable genera un pulso de 250 milisegundos cuando recibe un flanco negativo de la etapa anterior. Finalmente, el microcontrolador adquiere los pulsos y decide si se desea encender o apagar el motor. A continuación se presenta la PCB del circuito diseñado. Es un circuito de dos caras o a doble cara. Aquí podemos ver el lugar que le corresponde al circuito de preamplificación con su respectivo circuito para disminuir o atenuar la frecuencia de 60 Hz, también conocido como circuito de pierna derecha. Acá podemos observar las etapas de filtrado, seguido a esto las etapas de rectificación y finalmente las etapas de detección de umbral y de generación de pulsos. Todo esto viene conectado al Arduino y del Arduino la señal sale hacia el puente H que está ubicado en esta posición para finalmente encender o apagar el motor que estaría ubicado en estos conectores, obviamente alimentado con una fuente externa que en este caso sería de 9 voltios e iría conectada en esta posición. Una vista de la capa superior del circuito. Y finalmente ya lo que sería en 3D. Este sería un esquema del circuito en 3D, el prototipo del circuito, listo para fabricación. Finalmente se muestran algunas imágenes de la PCB ya en físico, ya fabricada y con sus respectivos componentes soldados. Ahora se va a presentar el software utilizado en la implementación del sistema de biocontrol para prótesis mioeléctrica. Se utiliza la plataforma Arduino debido a su facilidad en la programación. Se inicializan las variables que se van a utilizar, la variable entrada que corresponde al pin 6 a través del cual se van a leer los pulsos provenientes de la etapa de generación de pulsos, y las variables valor 1 y valor 2 que van a permitir guardar lecturas del pin 6 en dos instantes diferentes. Posterior a esto se definen los pines como entradas o salidas, el pin 6 una entrada, el pin 10 y 11 son salidas debido a que me van a permitir controlar el motor a través del puente H. Como ya lo mencionaba, en valor 1 se guarda una lectura del pin 6, luego se esperan 600 milisegundos y en valor 2 se vuelve a guardar una nueva lectura del pin 6. Seguido a esto se hace una etapa de decisión. En este caso, si valor 1 es igual a 1 y valor 2 es igual a 0, quiere decir que hubo una sola contracción muscular, por lo tanto el motor debe encenderse. Dado esto, el pin 10 se
se coloca en valor bajo y el pin 11 se coloca en valor alto. Si por el contrario el valor 1 es igual a 1 y el valor 2 también es igual a 1, esto quiere decir que hubo dos contracciones, por tanto el motor debe apagarse. Entonces se escribe un valor bajo en ambos pines. A continuación se presentan las pruebas experimentales que se realizan ya con la PCB. En primer lugar, podemos observar la señal de electromiografía solamente adquirida sin realizarle ningún procesamiento. Vemos como él cuando quiere acercar el brazo del osciloscopio y hace la vuelta. A continuación observamos la misma señal en color azul y en amarillo la señal amplificada, después de la etapa de cierto procesamiento que ya se le hizo, filtrado y también amplificación. Posterior a esto podemos observar la rectificación, vemos como la señal tiene una sola polaridad. Observamos también la función que cumple el integrador. Esta es la salida en amarillo, la salida del circuito integrador, y en azul la señal de electromiografía. Listo, de una vez la siguiente etapa. Y también la salida del filtro pasante. Se observa cómo la señal va transformándose y cada vez se parece más o se asemeja más a un pulso. CDC. En azul acá se observa la señal de electromiografía ya procesada y en amarillo el pulso, que es la entrada al microcontrolador. Y finalmente la prueba de encendido del motor. Contracción, lo enciende. Dos contracciones, lo apaga. Contracción, vuelve y lo enciende. Dos contracciones, vuelve y lo apaga. Los pulsos. Manténgalo. Enciéndalo. Párelo. Enciéndalo, ¿no? Ahora sí.